Hola, mi nombre es Alex Jesse y hoy vamos a explorar el fascinante mundo de la hipertensión pulmonar, una condición que afecta la presión en los vasos que conectan nuestro corazón con los pulmones. Primero, ¿qué es la hipertensión? La hipertensión es un aumento sostenido de la presión dentro de los vasos sanguíneos del cuerpo. Esta presión, llamada presión arterial, representa la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea. Las medidas en distintos lugares, en las arterias sistémicas, en las venas y, por supuesto, en los pulmones. En términos fisiológicos, esta relación puede resumir en una fórmula muy simple, pero poderosa. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular. Esto significa que la presión depende de la cantidad de sangre que el corazón bombea y de la resistencia que los vasos ofrecen. Cambios en cualquier de estos factores alteran la presión y, si persisten, puede afectar órganos y tejidos. Aunque la hipertensión más conocida afecta a la circulación sistémica, también puede presentarse en la circulación pulmonar. Como recordatorio, la circulación pulmonar es el recorrido que hace la sangre para oxigenarse. En condiciones normales, los vasos pulmonares son elásticos y complacientes, ofreciendo muy poca resistencia al flujo sanguíneo. Esto permite que el ventrículo derecho bombee la sangre de manera eficiente, sin necesitar generar mucha presión. La presión en la arteria pulmonar normalmente varía entre 11 y 20 milímetros por mercurio en reposo. Si la presión supera esos valores, se considera anormalmente alta, y esta se denomina hipertensión pulmonar. Una condición en la que los vasos pulmonares ya no permiten que la sangre fluya con la misma facilidad. Esto aumenta la carga de trabajo del ventrículo derecho, obligándolo a generar más fuerza para mantener el flujo sanguíneo. Según los cardiólogos, la hipertensión pulmonar puede originarse por distintas causas: por la hipertensión arterial pulmonar, por enfermedad del corazón izquierdo, por enfermedades pulmonares crónicas, por obstrucciones en la arteria pulmonar o por otras afecciones médicas. Para entender cómo se eleva la presión en los pulmones en una manera práctica, podemos usar dos fórmulas fundamentales. Una que ya sabemos que es: la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, y la presión arterial pulmonar media, que es igual al gasto cardíaco por resistencia vascular pulmonar. Estas ecuaciones nos muestran que la presión arterial media depende principalmente en dos factores: la cantidad de sangre que el corazón bombea y también la resistencia vascular de los vasos pulmonares. Por lo tanto, cualquier alteración en la resistencia pulmonar o el volumen sistólico impacta directamente en la presión arterial pulmonar. Ahora que sabemos qué es la hipertensión pulmonar y cómo la presión elevada afecta al ventrículo derecho, la pregunta es: ¿cuáles son las causas de esa hipertensión? En la hipertensión arterial pulmonar, el problema ocurre directamente en las arterias pulmonares. Sus paredes comienzan a cambiar estructuralmente, como la capa media muscular se engrosa y el endotelio se vuelve disfuncional. Esto significa que el espacio por donde debe pasar la sangre se reduce y aumenta la resistencia vascular, obligando al corazón a generar más presión. En las enfermedades pulmonares crónicas, como aquellas asociadas a hipoxia, ocurre un fenómeno conocido como vasoconstricción pulmonar hipóxica. Las pequeñas arterias y arteriolas pulmonares se contraen y con el tiempo sus paredes también se remodelan. Esto reduce el área total disponible para la sangre circule, aumentando nuevamente la resistencia. En los casos de obstrucción de la arteria pulmonar, como trombos crónicos, el cambio es aún más mecánico. El vaso está físicamente bloqueado o parcialmente ocluido, por lo que la sangre debe desviarse por menos vasos disponibles. Esto incrementa la presión dentro del sistema pulmonar. Aunque los orígenes de estas enfermedades son distintos, todas estas situaciones terminan afectando al ventrículo derecho. Al inicio, cuando la presión en los pulmones aumenta, el ventrículo derecho se hipertrofia para vencer la resistencia y mantener su volumen sistólico y el gasto cardíaco. Esta es en una etapa compensatoria. Sin embargo, si la sobrecarga persiste, el ventrículo derecho comienza a dilatarse, su contractilidad disminuye y ya no puede mantener el volumen de sangre que expulsa con cada latido. Como resultado, el volumen sistólico disminuye y el gasto cardíaco se reduce, mientras que la presión arterial pulmonar permanece elevada debido a la resistencia o congestión crónica. Imaginemos que entra un paciente a la consulta. ¿Qué nos diría? ¿Qué notaríamos en él? Primera, la desidia. El paciente se queja de que se queda sin aliento incluso al caminar unos pocos cuadrados, porque la sangre enfrenta resistencia aumentada en las arterias pulmonares, lo que dificulta el flujo sanguíneo hacia los pulmones. Eso reduce la eficiencia de intercambio de oxígeno. Luego, mareos o síncope. El paciente se siente mareado o incluso ha perdido el conocimiento en episodios cortos, porque la disminución del gasto cardíaco provoca menor perfusión cerebral, especialmente en esfuerzo, causando mareos o desmayos. También edema en miembros inferiores, donde el paciente muestra hinchazón en tobillos y piernas. La insuficiencia del ventrículo derecho genera retención de líquidos y congestión venosa sistémica, acumulándose en las extremidades. Y distensión de venas yugulares, donde se observan venas al cuello prominentes, porque la presión elevada en la aurícula derecha se refleja en las venas yugulares. Después de revisar cómo se presenta un paciente, el siguiente paso es ver qué nos puede mostrar un electrocardiograma. Primero, vemos una desviación del eje hacia la derecha. El eje eléctrico del corazón se orienta más hacia la derecha en el EKG, porque el ventrículo derecho hipertrofiado y sobrecargado genera un vector eléctrico dominante hacia la derecha. También, en una hipertrofia ventricular derecha, podemos ver voltajes mayores en derivaciones correspondientes al ventrículo derecho, como V1 y V2. La presión elevada obliga al ventrículo derecho a trabajar más, engrosando su pared. Y finalmente vemos ondas P picudas en derivación 2, porque la aurícula derecha se dilata por sobrecarga, reflejándose en la onda P.
Y eso es todo por hoy sobre la hipertensión pulmonar. Ha sido yo, Alice Jessy. Gracias.